3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. Actuaciones de la Policía Judicial, regulado en los artículos 282 a 298 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Artículo 282. La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio de demarcación, practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Cuando las víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los deberes de información que prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión final que corresponderá adoptar al juez o tribunal. Si el delito fuera de los que solo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán la misma obligación expresada en el párrafo anterior si se les requiere al efecto. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial. Artículo 282 bis. 1. A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, el juez de instrucción competente o el Ministerio Fiscal, dando cuenta inmediata al juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta sus necesidades a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por plazo de 6 meses prorrogables por periodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo la tal identidad. Es decir, se le concederá una identidad falsa, por decirlo de alguna forma, durante el plazo de 6 meses prorrogables por 6 meses más. La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. La información que vayan obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará en conciencia por el órgano judicial competente. 2. Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa, de conformidad con lo previsto en el apartado 1, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que así se acuerde mediante resolución judicial motivada. Ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto. 3. Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las actuaciones que al respecto establezca la Constitución y la ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables. 4. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará como delincuencia organizada la asociación de 3 o más personas para realizar de forma permanente o reiterada conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes. 1. Delito de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de los mismos. 2. Delito de secuestro de personas. 3. Delito de trata de seres humanos. 4. Delitos relativos a la prostitución. 5. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. 6. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial. 7. Delitos contra los derechos de los trabajadores. 8. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 9. Delito de tráfico de especies de flora y fauna amenazada. 10. Delito de tráfico de material nuclear y radioactivo. 11. Delitos contra la salud pública. 12. Delito de falsificación de moneda y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje.
13, delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, 14, delito de terrorismo y 15, delitos contra el patrimonio histórico. 5. El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito. Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el juez competente para conocer de la causa deberá, tan pronto tenga conocimiento de la actuación de algún agente encubierto en la misma, requerir informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resolverá lo que en su criterio proceda. 6. El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer alguno de los delitos a los que se refiere el apartado 4 de este artículo o cualquier delito de los previstos en el artículo 588 ter a. El agente encubierto informático, con autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos. 7. En el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez competente podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que pueden mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio. Artículo 283. Constituirán la Policía Judicial y serán auxiliares de los jueces y tribunales competentes en materia penal y del Ministerio Fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes. 1. Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los delitos y de algunos especiales. 2. Los empleados o subalternos de la Policía de Seguridad, cualquiera que sea su denominación. 3. Los alcaldes, tenientes de alcalde y alcaldes de barrio. 4. Los jefes, oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza destinada a la persecución de malhechores. 5. Los serenos, celadores y cualquier otros agentes municipales de policía urbana o rural. 6. Los guardas de montes, campos y sembrados jurados o confirmados por la Administración. 7. Los funcionarios del Cuerpo Especial de Prisiones. 8. Los agentes judiciales y subalternos de los tribunales y juzgados. Y 9. El personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico encargado de la investigación técnica de los accidentes. Artículo 284. 1. Inmediatamente que los funcionarios de la Policía Judicial tuvieran conocimiento de un delito público o fueran requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieran hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención. En otro caso, lo harán así que las hubieran terminado. 2. No obstante, cuando no exista autor conocido del delito, la Policía Judicial conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo, salvo que concurran alguna de las siguientes circunstancias. A. Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción. B. Que se practique cualquier diligencia después de transcurridos 72 horas desde la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado. O C. Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión. De conformidad con el derecho reconocido en el artículo 6 de la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito, la Policía Judicial comunicará al denunciante que en caso de no ser identificado el autor en el plazo de 72 horas, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la Fiscalía o el Juzgado de Instrucción. 3. Si se hubiera recogido armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que pudieran tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió o en sus inmediaciones o en poder del reo o en otra parte conocida, extenderán diligencias expresivas del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraran, que incluirá una descripción minuciosa para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo, que podrá ser sustituida por un reportaje gráfico. La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados. 4. La incautación de efectos que pudieran pertenecer a una víctima del delito será comunicada a la misma.
La persona afectada por la incautación podrá recurrir en cualquier momento la medida ante el juez de instrucción de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 334. Artículo 288. El Ministerio Fiscal, los jueces de instrucción y los municipales podrán entenderse directamente con los funcionarios de policía judicial, cualquiera que sea su categoría, para todos los efectos de este título. Pero si el servicio que de ellos exigiesen admitiese espera, deberá acudir al superior respectivo del funcionario de policía judicial mientras no necesitasen del inmediato auxilio de éste. Artículo 289. El funcionario de policía judicial que por cualquier causa no pueda cumplir el requerimiento o la orden que hubiese recibido del Ministerio Fiscal, del juez de instrucción, del juez municipal o de la autoridad o agente que hubiese prevenido las primeras diligencias, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del que haya hecho el requerimiento o dado la orden para que provea de otro modo a su ejecución. Artículo 290. Si la causa no fuere legítima, el que hubiese dado la orden o hecho el requerimiento lo pondrá en conocimiento del superior jerárquico del que se excusa para que lo corrijan disciplinariamente, a no ser que hubiera incurrido en mayor responsabilidad con arreglo a las leyes. El superior jerárquico comunicará a la autoridad o funcionario que le hubiere dado la queja la resolución que adopte respecto de su subordinado. Artículo 292. Los funcionarios de policía judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, un atestado de las diligencias que practiquen, en el cual especificarán con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las circunstancias que hubieran observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito. La policía judicial remitirá con el atestado un informe dando cuenta de las detenciones anteriores y de la existencia de requisitorias para su llamamiento y busca cuando así consten en sus bases de datos. Artículo 293. El atestado será firmado por el que lo haya extendido, y si usare sello lo estampará con su rúbrica en todas las hojas. Las personas presentes, peritos y testigos que hubieran intervenido en las diligencias relacionadas en el atestado serán invitadas a firmarlo en la parte a ello referente. Si no lo hicieren, se expresará la razón. Artículo 294. Si no pudiere redactar el atestado del funcionario a quien correspondiese hacerlo, se sustituirá por la relación verbal circunstanciada que reducirá a escrito de un modo fehaciente el funcionario del Ministerio Fiscal, el juez de instrucción o el municipal a quien deba presentarse el atestado manifestándose el motivo de no haberse redactado en la forma ordinaria. Artículo 295. En ningún caso los funcionarios de policía judicial podrán dejar transcurrir más de 24 horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor y en el previsto en el artículo 284.2. Que no exista significa que no exista autor conocido del delito y no concurran ciertas circunstancias. Los que infrinjan esta disposición serán corregidos disciplinariamente con multa de 250 a 1.000 pesetas. Si la omisión no mereciere la calificación del delito y al propio tiempo será considerada dicha infracción como falta grave la primera vez y como falta muy grave las siguientes. Los que, sin exceder el tiempo de las 24 horas, demorasen más de lo necesario el dar conocimiento, serán corregidos disciplinariamente con una multa de 100 a 350 pesetas y además esta infracción constituirá, a efectos del expediente personal del interesado, falta leve la primera vez, grave las dos siguientes y muy grave las restantes. Artículo 296. Cuando hubieren practicado diligencias por orden y requerimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, comunicarán el resultado obtenido en los plazos en los que en la orden o en el requerimiento se hubiesen fijado. Artículo 297. Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de policía judicial a consecuencia de las averiguaciones que hubieren practicado se considerarán denuncias para los efectos legales. Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas y tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio.
En todo caso, los funcionarios de policía judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen y que se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la ley no autorice. Artículo 298. Los jueces de instrucción y los fiscales calificarán en un registro reservado el comportamiento de los funcionarios que bajo su inspección prestan servicio de la policía judicial. Y cada semestre, con referencia a dicho registro, comunicarán a los superiores de cada uno de aquellos para los efectos a que hubiere lugar la calificación razonada de su comportamiento. Cuando los funcionarios de policía judicial que hubieren de ser corregidos disciplinariamente con arreglo a esta ley fuesen de superior categoría a la de autoridad judicial o fiscal que entendiese en las diligencias en que se hubieren cometido la falta, se abstendrán estos de imponer por sí mismos la corrección, limitándose a poner lo ocurrido en conocimiento del jefe inmediato del que debieren ser corregido.